Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Lady Huachamin y hoy voy a explicar la definición de la ética y su historia. ¿Qué es la ética? La ética es la reflexión consciente sobre lo que está bien y lo que está mal, tanto en nuestras acciones como en nuestro comportamiento. Para mí es como un imán que me lleva a tomar la mejor decisión positiva, especialmente cuando enfrento dilemas donde hay más de una opción y tengo que elegir rechazando las cosas negativas. En mi vida y en mi profesión, la ética se manifiesta como el compromiso de actuar con honestidad, responsabilidad y respeto hacia los demás. Y estas acciones son las que me permiten construir relaciones de confianza y tomar decisiones de la mano con mis valores. ¿Cómo nace la ética en el ser humano? La ética surge de la capacidad del ser humano para razonar y convivir con otros. Para ello es necesario de la ayuda de los demás. Desde muy pequeños aprendemos a distinguir lo que es correcto o incorrecto dentro de la sociedad en la que vivimos. Esta necesidad de regular el comportamiento surge porque vivimos en comunidad y para poder convivir en armonía debemos establecer ciertas normas que favorezcan el respeto, la justicia y el bienestar colectivo. Sin esta regularización, el caos y el conflicto dominarían nuestras interacciones, evitando que podamos vivir en armonía. Conducta moral en la prehistoria. Durante la prehistoria, la conducta moral estaba basada principalmente en la necesidad de sobrevivir y proteger al grupo. No existían leyes escritas, pero sí normas implícitas que aseguraban la cooperación a través de las costumbres, hábitos y ejemplos que se vivía. La organización era tribal y se respetaban los roles de cada miembro según su experiencia o fortaleza. Predominaban valores como la lealtad, la protección mutua, el respeto a los mayores y la obediencia a los líderes de cada grupo. Existía un cuidado físico y psicológico hacia los niños, ancianos y enfermos, tanto en vida como después de la muerte. Las normas en la prehistoria servían para mantener el orden y la paz dentro del grupo, promoviendo la cooperación y la seguridad de cada uno. La justicia en la prehistoria se basaba en la reciprocidad, donde la venganza por las ofensas era una forma de restablecer el equilibrio social. Normas sociales en las civilizaciones antiguas. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia y China ya existían códigos normativos que regulaban la conducta de las personas. En Egipto se valoraba la justicia, el orden, representados en la figura de la diosa Mat. Esta representaba la verdad, la justicia y el equilibrio cósmico. Los faraones eran vistos como garantes del orden y se esperaba que las personas actuaran de manera justa, respetando jerarquías y normas religiosas. De no respetar la ley, el castigo era severo dependiendo de las faltas que se cometía. Por ejemplo, el castigo físico. Recibían latigazos. Esto era común para delitos graves. Esto servía también como advertencia pública. Para crímenes más serios, como era el robo, de reiteradas ocasiones se amputaban partes del cuerpo, como las manos. En Mesopotamia se estableció el Código de Hammurabi, que contenía normas jurídicas y morales. Esta se basaba en principios universales y eternos de justicias dictadas por los dioses. Su principio fundamental era ojo por ojo, diente por diente, es decir, la ley del talión. Según el código, las personas se dividían en dos géneros, femenino y masculino, y tres clases sociales que eran las personas superiores, los plebeyos y los esclavos. Los castigos eran dependiendo de las faltas cometidas. Por ejemplo, si alguien causaba una lesión, se lo hacían lo mismo. Por ejemplo, si un hombre rompía el hueso de otro, el suyo también sería roto, ley del talión. También habían castigos que dependían de las clases sociales de la víctima y del culpable. Hacer daño a un noble tenía penas más severas que hacerle daño a un esclavo. Para crímenes graves, como era el robo en templos o el adulterio, el castigo era la pena de muerte. En China, Confucio, un filósofo, promovía principios como la obediencia filial y la rectitud y la armonía social. Confucio propuso que la base de una sociedad estable era la práctica de virtudes y del cumplimiento de los deberes en las relaciones humanas. Su enseñanza se replicó después en un libro llamado Los Analectos.
Los principales valores promovidos por Confucio fueron la piedad filial, la rectitud, la lealtad, humanidad o benevolencia, la rectitud y la educación. Según Confucio, debía estar organizada en jerarquías claras, donde cada persona sabía cuál era su lugar y sus deberes. Por ejemplo, el gobierno debía ser justo y sabio, los súbditos debían ser leales, el padre debía ser protector, el hijo debía ser obediente, el esposo debía ser responsable y la esposa debía ser respetuosa. Gracias a esta visión, el confucianismo se convirtió en la base de la administración imperial china durante más de 200 años, incluyendo la política, la educación, la familia y la ética en general. Surgimiento de la ética en la antigua Grecia. En la antigua Grecia la ética comenzó a desarrollarse como una rama de la filosofía. Los pensadores griegos reflexionaron sobre lo que es el bien, la justicia, la felicidad y cómo debe comportarse un ser humano para llevar una vida virtuosa. Sócrates fue uno de los primeros en enseñar que la ética se basa en el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Él creía que hacer el bien era un deber personal y que nadie hacía el mal a propósito, sino por ignorancia. Por eso, la ignorancia es la raíz de todas las acciones injustas. Usaba el diálogo para ayudar a la persona a descubrir la verdad sobre lo correcto. Platón pensaba que el bien era una realidad superior e ideal. Para Platón, una vida justa se lograba cuando el alma estaba en equilibrio y era guiada por la sabiduría. Él dividió el alma en tres partes: la razón, que debe gobernar, la voluntad, que debe apoyarse de la razón, y el deseo, que debe ser controlado. Aristóteles decía que la ética debía basarse en la observación de la vida real. Para él, la virtud era un hábito que se desarrollaba actuando bien de manera constante, buscando siempre el término medio entre los extremos. Por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad estaba el valor. Para Epicuro, la mejor manera de generar el bien es el placer, y para conseguirlo se debe minimizar el dolor, teniendo deseo, y lo mismo se pueda lograr en un periodo corto de tiempo. El bien supremo es el placer, pero no el placer exagerado o descontrolado. Para Epicuro, el placer verdadero es la ausencia del dolor en el cuerpo y la tranquilidad del alma. Enseñaba que hay que evitar los placeres que, aunque sean intensos, puedan traer dolor a largo plazo. Epicuro recomendaba una vida simple, valorando la amistad, la reflexión y el conocimiento sobre los deseos materiales. Yo elegí a Aristóteles. Para él la ética es el estudio de la virtud y de cómo alcanzamos la felicidad a través de una vida racional y equilibrada. Él consideraba que todas nuestras acciones tienen un fin y que el fin último del humano es vivir bien. Aristóteles decía que la virtud no es innata ni simplemente conocimiento, sino un hábito que se forma con la práctica. Así como uno aprende a tocar un instrumento practicando, se aprende a ser virtuoso actuando correctamente. También decía que la virtud es un punto medio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, el valor es la virtud. Está entre la cobardía, que es el defecto, y la temeridad, que es el exceso. Vivir éticamente significa vivir de acuerdo con la razón, eligiendo en cada caso el comportamiento más equilibrado y justo. Y la ética consiste en formar buenos hábitos, usando la razón para encontrar el justo medio de cada una de nuestras acciones y así alcanzar la verdadera felicidad, siempre en armonía con la comunidad. Bueno, a mí me gustó mucho la definición de Aristóteles porque resalta la importancia de actuar bien no solo por deber, sino por convicción y hábito. Me identifico mucho con su idea de que la ética se vive, no solo se piensa. Elegí a este autor porque me parece realista y práctico. No propone una definición que no podemos alcanzar nosotros como personas, sino un esfuerzo que nosotros debemos hacer constantemente para mejorar como personas. Además, su idea del justo medio me parece muy útil para tomar decisiones equilibradas y justas, y más para mi vida cotidiana y profesional, que es la educación.